Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, miércoles 10 de febrero de 2021, en la materia de lengua extranjera inglés para el básico superior. El tema es tiempo pasado simple, formato preguntas de información. Preguntas de información. Entonces, este formato preguntas de información, ¿sí? Tiene como antecedente que aquí ya para este tema se ha explicado el formato interrogativo, el formato negativo y el formato afirmativo. Entonces, el formato, vamos a tomar interrogativo, el formato interrogativo para partir de ahí. Entonces vamos a explicar algo del formato interrogativo que ya se lo dio, ¿no? El tiempo pasado simple, el formato interrogativo, usa como verbo principal el verbo en la forma base. Y el verbo en la forma base es la columna primera de la tabla que yo les entrego. Esa que está aquí con color, creo que un poquito rosado. Rosado. Color, no sé el color. Ya, este que tiene el color en la primera columna. Ese lo vamos a usar como verbo principal. Para el interrogativo, acuérdense que estamos diciendo de dónde vamos a partir. Recordatorio, dice, el tiempo pasado simple, formato interrogativo, sirve para hacer preguntas sobre el pasado. Se forma anteponiendo el pronombre sujeto, al nombre sujeto, el auxiliar did. Se usa el verbo en la forma base, el verbo que les he explicado, y al final de la oración se pone el símbolo de interrogante que cierra la expresión de interrogación. Y ahí está. Ya, entonces, este es el formato interrogativo y hay dos ejemplos. Y quien quiera un poquito saber más del formato interrogativo se va a la ficha correspondiente. Simplemente este es un recordatorio. Ahora, nuestro formato que vamos a explicar ahorita, el formato preguntas de información. Dice que es un tipo de interrogación que requiere información adicional en su respuesta, no un simple sí o no, conocida como preguntas de información, debido a que se forma con palabras que comienzan con WH, tales como las mostradas a continuación, y ahí están las palabras. Son las palabras que hay que anteponer. Ahora sí nos vamos al tema, ¿no? Tiempo pasado simple, formato preguntas de información. Dice, el tiempo pasado simple, formato preguntas de información, sirve para preguntar sobre el pasado. Tomamos como base el formato interrogativo, al cual le anteponemos una WH word, o sea, una palabra de estas. Y ahí está. Ahí está. Sí. Y al final, bueno, y lo demás es el formato interrogativo, ¿no? Ahí hay 8 ejemplos, tanto en singular como en plural, y está la traducción correspondiente. Ahora, como dije antes, este formato interrogativo, este formato preguntas de información, no admite que contesten sí o no, sino que admite que se dé una respuesta más elaborada. Por ello, si nosotros preguntamos de esta manera, tal como lo hemos hecho en la ficha aquí en la parte superior, si una probable respuesta que caiga dentro de un formato específico no existe. No existe porque todo dependerá pues, de la situación que maneja la persona que haga la pregunta. Entonces, ahí están unas tentativas respuestas a la pregunta. Ahora, en este tema del vocabulario vamos a aprender vocabulario por medio de un crucigrama. Ahí tenemos el crucigrama, tenemos palabras horizontales y verticales y tenemos ayudas. Además, también aquí tenemos la ayuda de la descripción de el significado de esa palabra, de la palabra horizontal o vertical. Las encontramos esas palabras y las apuntamos en la columna 0. Ahí hay un ejemplo. Ahora, una vez que hemos encontrado la palabra, nosotros esa palabra la sacamos de ahí una oración que contenga esa palabra, una oración propia del estudiante, y la apuntamos aquí en la columna 1 y luego la traducimos. Luego traducimos la palabra a la columna 2 y en la columna 2 usamos la herramienta y escuchamos y pronunciamos. En este tema 2, vamos a hacer uso de la gramática aprendida aquí en el formato, en este formato que está aquí. Este que está aquí, sí, hay que respetar el orden, Dice que hagamos 4 oraciones usando el tiempo pasado simple, formato WH question, o preguntas de información, tal como se lo explica en el resumen gramatical de la presente ficha. Aquí las ponemos, ¿no? De ahí ponemos también la traducción de la oración. En este tema, investigar y reflexionar, nosotros en primer lugar aquí ponemos
vamos a tratar sobre la emoción empatía, ¿no? Y para ello nosotros aquí buscamos un buen concepto, un buen concepto de lo que es empatía y el estudiante tendrá que leer este concepto de empatía para que conozca cuál es el significado del término empatía, ¿no? Ahora, considerando considerando qué significa ese término empatía que está ahí arriba, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre la siguiente frase. La empatía es una herramienta para lograr una sociedad más justa. Entonces, en base a las dos cosas, nosotros vamos a hacer la reflexión y luego que hagamos la reflexión, la resumimos en 30 palabras y la traducimos con la herramienta y ponemos cada cosa en su lugar. Y en último punto, la autoevaluación, vamos a respondernos a las preguntas. ¿Qué he aprendido acerca de las situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo pasado en simple formato? Preguntas de información. Preguntas de información. Sí, entonces vamos a hacer eso.